Hola, muy buenas tardes, compañeros y profesores de teoría del Estado del Grupo B. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los orígenes del Estado, del cual nos habla el autor Vladimir Naranjo. En esta oportunidad pues hablaremos únicamente del capítulo 3 de su libro de Teoría Institucional y Instituciones Políticas. Mi compañero es Esteban Mauricio Rivera Zárate y quien les habla Alejandra Macharro. Bueno, vamos a hablar acerca de los factores que originan la formación del Estado. Vamos a hablar de un tipo histórico fundamental a la hora de hablar del Estado y organizaciones políticas. Bueno, en primera instancia, el jurista colombiano nos dice que hay dos maneras de acercarnos a este origen. Podemos hablar de manera general y de manera particular. En esta instancia vamos a hablar del aspecto general relativo a factores sociológicos o factores comunes. Para hablar de los factores que originan la formación de los estados, inicialmente surge la pregunta de cómo se origina. Es difícil porque no hay una seguridad de la época, del lugar y de la circunstancia en la que se dio. Y es más fácil y de pronto preciso preguntar por qué surgió el Estado. Es preguntar por qué un clan, una tribu, una familia necesitó o se compeló en un Estado. Entonces, cuando hablamos de estas necesidades, y las necesidades son tres. En esta parte vamos a hablar de la necesidad de protección. Esta necesidad surge en torno a que un hombre necesita de por sí seguridad cuando está en necesidad, no solo para él mismo, sino para los suyos, sus bienes y sus honras. Y a medida que él va teniendo la necesidad de una protección, también se da cuenta pues que no hay una problemática de inseguridad intermitente, es decir, que no es que venga y se va y luego vuelve, sino que es algo constante. Entonces hablamos de que una colectividad deposita poder en una organización formal para que ésta les brinde esa seguridad, esa protección. Y surge una autoinstitucionalización. En la lectura nos dicen que el Estado surge cuando un grupo social institucionaliza su protección. La protección colectiva es un deber del Estado en esta medida y asimismo un deber del Estado es la razón del mismo. Hay una conjetura y es una insuficiencia de información respecto a la prehistoria. No sabemos exactamente datos, entonces es por esto que se dice que hay una conjetura. Hay unos nómadas que pasan de ser nómadas a sedentarios. Hablamos de que se instalan en tierras, laburan en estas, en llanuras, y adentrándonos está lo que sería la polis, la urbe, la ciudadela, y a las afueras tenemos las fronteras, y estas ciudadelas serían el lugar de protección. La segunda necesidad es la estabilidad. Hay una necesidad de no solo orden general, sino también el orden individual. Se habla de una preservación del orden público que nos garantice que haya paz, un orden justo y velar por la colectividad, del cual se va a encargar un ente superior de velar porque si haya justicia se satisfagan las necesidades de todos los seres humanos de esta sociedad. También surge que pues un hombre puede decir que para lo justo es tener tierras, es también tener muchos abastecimientos de agua, comida. Entonces cuando se habla de una necesidad de normatividad, de bienes colectivos y bienes públicos que deben ser precisados para que no haya como una confusión de hasta dónde se puede tener esta satisfacción. Entonces también hablamos posteriormente de una esclavitud doméstica, que se habla de cuando un dueño de una tierra eh, esclaviza a su siervo. También hablaremos de lo que es el obedecimiento a unas normas determinadas. Entonces se dice ahí que tiene que haber una reconfiguración
de un orden jurídico complejo. Bueno, estos tipos históricos se hablaba en la presentación de esta exposición. Son el Estado griego, el romano, el absolutista y el medieval, los cuales nos ayudan a comprender los estados modernos. En esta oportunidad hablaremos del Estado antiguo oriental únicamente. Bueno, el Estado antiguo oriental nos hablan de dos poderes. Está el político y el religioso, que los llamaremos despótico y teocrático. En el despótico tenemos que hay un poder concentrado en un monarca absoluto, llámese faraón, rey, sacerdote, como quieran, pero hay un poder concentrado. Y hay un derecho público subordinado a una clase social o casta. En la parte teocrática tenemos que esta es la parte más abarcada de una relación pues permanente y estrecha con el soberano, que él va a ser el representante. Pero único, o sea, no es que él haga lo que quiera, porque acá estamos diciendo que sus decisiones están subordinadas a lo que manifiesten los representantes de esta parte divina, la religión. Entonces se puede decir que la teocracia, si bien es un fortalecimiento del poder, también es una limitación del mismo. Y hablamos de una influencia en la manera de pensar de un individuo, porque como lo vemos en la actualidad también, pues están influenciados nuestros pensamientos, ya sea de pronto por una situación actual como el aborto, la pena de muerte o situaciones de ese estilo. Bueno, ahora sí hablaremos de las organizaciones políticas. En primera instancia tenemos a China. En China pues se dan varias circunstancias. Tenemos que el primer gobernante chino es Yu. Tenemos una monarquía centralizada, un gobierno que dirige todo tipo de actividades, bien sea la agricultura, la administración, la educación, entre otras. Tenemos el periodo intelectual y moral, en el cual hablamos de dos filósofos importantes, los cuales son Confucio y Lao Tse, en el cual hablamos de revoluciones y idealizaciones por parte de Lao Tse y pues de Confucio, unas revoluciones que él propone. Hablamos de una monarquía versus un feudalismo. La monarquía quiere liberar al pueblo de una opresión de poder. Y en esta misma instancia hay una llegada al régimen monárquico centralizado. También hablamos de que en China llegaban las reformas sociales por parte de Han. También hay una propagación del budismo junto a una crisis social, y antes de esto vemos el apogeo del absolutismo. Bueno, por otra parte tenemos a Egipto. Esta organización política tenemos ciudades pequeñas con propios dioses, gobernantes y sacerdotes. Tenemos un periodo en el que hay una división del Alto Egipcio al sur y Bajo Egipto al norte. Tenemos que este es el periodo neolítico. En el año 280, el rey Manes construye la capital y pues reconoce la escritura como medio mérito de los asiáticos. Bueno, tenemos después que durante el periodo arcaico reinan las dos primeras dinastías y hay una rendición de culto a Osiris y a Ra. Bueno, y por último, hay un poder que decrece gracias a la aristocracia y los funcionarios generales y gobernantes provisionales, que van acogiendo poder, y por esto pues hay un decrecimiento. Bueno, acá también tenemos que se desintegra el imperio antiguo con una muerte de un rey, se crea un imperio medio junto a nuevas dinastías, hay una invasión de los hicsos. Los hicsos que invaden son después expulsados, inicia el imperio nuevo gracias a una dinastía de Ames. Hay un regimiento por medio de un culto de personalidad y los persas dan como fin
a las múltiples invasiones, a pesar de estas, pues ellos van dando fin a esta situación. A continuación vamos a hablar del Imperio Babilónico. En esta organización tenemos la ciudad como imperio tipo estatal, tenemos el derecho como característica de una sociedad mesopotámica, tenemos que el código sumerio es el texto legislativo más antiguo. En el año 1800 a.C., el Imperio Babilónico es fundado por Hammurabi, y hay un código de este mismo personaje que introduce el impedir que el fuerte dañe al débil y perseguir al ladrón. En este mismo código se habla de casos concretos y una solución jurídica, de regulaciones de transacciones comerciales, salario mínimo, decreto del derecho comercial y por primera vez se habla del reglamento de propiedad privada. Acá mismo tenemos que el rey es el jefe de la ciudad, es elegido por los dioses y es el intermediario entre Dios y el pueblo. Hay una separación entre la clerencia y la realeza. La justicia civil se implanta a través del cargo de jueces, asambleas y gobernantes, y los alcaldes o sátrapas son encargados de los impuestos. Bueno, ahora vamos a hablar de la organización política hebrea. En esta organización tenemos que los hebreos son emparejados con egipcios y los semitas. Los semitas salen de Ur hasta Palestina y comienzan ahí el pueblo hebreo, que es como la tierra prometida. También tenemos acá que los monoteístas, o sea, los que solo creen en un Dios, formalizan una alianza con Yahweh, y tenemos a la Biblia como un elemento de conocimiento de la política y la organización social. Nos hablan acá también de los 10 mandamientos, que son de carácter moral y no jurídico. Se crea un código de alianza, ley federación de ilustrados, que son como las prestaciones religiosas y las penales. Acá hablamos de que pues el derecho está mezclado con la religión, y asimismo este código es completado con un deuteronomio abarcando conceptos más espirituales. Bueno, tenemos la organización política hebrea, en la cual hablamos del Antiguo Testamento como autentificador del paso del pueblo hebreo régimen patriarcal al gobierno monárquico. Tenemos al rey David, que elige a Jerusalén como capital y es el creador del Arca de la Alianza y el Palacio Real. La monarquía israelita presenta carácter religioso marcado y fue considerada como un instrumento servidor de Dios. A continuación vamos a hablar de la organización política del Imperio Asirio. En esta organización tenemos que los pueblos tienen unos lazos débiles a causa de una ausencia de un nexo político. El soberano es traicionado por sátrapas y castos, y esto mismo es por temor y porque quieren riquezas. El poder real en la religión, como veníamos diciendo, esta mezcla que existe, el rey como representante sagrado y políticamente despótico. La organización política persa es la última de la cual vamos a hablar a continuación. En esta nos remontamos al año 555 a.C. Nace incorporada a Media Persa. Hay unas decisiones importantes respecto a temas de paz o guerra, la mayoría de veces que son consultadas con nobles, con ciudadanos reunidos en asambleas. Vemos que hay un obstáculo para que sea un orden jurídico y una práctica de procesos democráticos. Este obstáculo es el despotismo, y tenemos que hay una administración de la justicia. A continuación les presento los recursos que he usado y quiero darles gracias por su atención. Espero les haya gustado.